Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las misiones que Jesús nos enseña para fortalecer el espíritu de las misiones que tiene Jesús en la enseñanza de la Buena Nueva es la oración, el orar. Los discípulos de Jesús, al ver a Jesús que se retiraba a solas para estar en contacto con el Padre, hay en una ocasión que le preguntan y le dicen: Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y siempre sabemos que la oración es un instrumento, una práctica que nos ayuda para mantenernos a nosotros despiertos, alertas, atentos a las bendiciones que Dios nos da. Cuando uno ora en la mañana, pues es precisamente para hacer consciente que tenemos vida, que estamos bien, que tenemos comida, que tenemos salud, que tenemos muchas bendiciones enfrente de nosotros. La oración es algo que nos ayuda siempre a enfocarnos en el trabajo que tenemos que realizar todos los días, en descubrir la labor que tenemos que hacer. Si soy casado, estoy llamado pues a vivir en plenitud con mi pareja, con mi familia. Si soy un joven, es llevar mis sueños adelante construyendo el reino del amor, de la justicia, de la paz. La oración es la que me mantiene enfocado a mantener trabajándome en esos ideales, en esos sueños que nos propone la palabra de Dios, el reino de Dios, ser gente despierta, darte cuenta de que el pecado esclaviza, mata, destruye, pero la oración es la que te fortalece en los momentos duros, difíciles de la vida, especialmente las cosas que no captamos, no entendemos en el momento. Por ejemplo, el dolor, la pérdida de seres queridos, el miedo, la angustia.
La oración es la que fortalece y te enfoca y te recuerda que somos seres espirituales, que si estamos conectados con la fuente de vida que es Dios, pues tú vas a superar cualquier dificultad que vas encontrando en tu caminar diario. Hoy nos presenta la palabra de Dios otra práctica religiosa, que es el ayuno, el ayunar. ¿Qué es el ayuno? Es una práctica también espiritual, aunque sabemos que el ayunar es la privación de tomar un alimento, ya sea por un día, pero no es nada más para fortalecer el cuerpo, sino para tener control de los deseos que tiene la parte física. Nosotros siempre en la mañana nos levantamos y ya queremos comer algo, que queremos degustar algo, fortalecer nuestro cuerpo para caminar en nuestra vida diaria, en nuestras labores. Pero el ayuno aquí tiene un sentido espiritual bien importante, que era precisamente una práctica religiosa para ayudarnos a fortalecer el espíritu, la voluntad. Por eso, cuando Jesús va al desierto, recuérdense, antes de comenzar su misión de evangelizar, de predicar la buena noticia, dice la palabra de Dios que se retiró al desierto, también estaba ayunando, no tomaba alimento, y el diablo, el enemigo, lo tienta, le pone las tentaciones. Come, pues tú tienes el poder de transformar en esa roca en pan. Y aquí Jesús: no solo de pan vive el hombre. O sea, la importancia del control de las pasiones, el control de los deseos, que tiene que ser una fuerza espiritual. No es nada más el no tomar alimento por no tomar alimento. Pero, ¿qué es lo que pasa precisamente? Que muchos ayunan o dejan de tomar alimento, no para fortalecer el espíritu, a veces lo hacen como una apariencia física, nada más una apariencia también espiritual. Yo estoy ayunando, y ponen su carita ahí de tristeza, como de sacrificio, para que los demás tengan compasión y digan: qué bueno, mira qué está haciendo. Y esto es lo que pasaba un poquito aquí con los fariseos, que ya se habían acostumbrado a hacer un acto que te debe de llevar a fortalecer tu espíritu, pero nada más como apariencia, hacer las cosas por apariencia, como también puede ser la oración, el orar para que los demás me miren. Mira qué bonito reza. El rezar nada más por rezar, no con la finalidad por la cual tenemos que orar, porque tiene uno que meditar, ¿sí? El meditar, el orar, como les decía, es para mantenerse uno despierto, atento, tener una relación con Dios. Igualmente, el ayuno hoy en día pues lo usan de muchas formas y con muchas intenciones. Hoy en día también las personas, para mantenerse un cuerpo esbelto, hacen tiempos de ayunos prolongados, pero para que se coma la grasa, para apariencia física. Muchos lo hacen también ayunos por la parte de salud, para quemar algunas grasas. Y bueno, hay finalidades en el ayuno que tiene beneficios tanto físicos como de salud. Pero también el ayuno, principalmente aquí en la palabra de Dios, pues tiene un sentido espiritual. Y el sentido espiritual es precisamente el controlar las pasiones, controlar los deseos y aprender a escuchar la voz de Dios. No nomás escuchar, tengo ganas de comer, tengo ese deseo, y dejarme llevar por los deseos. No, un control, un autocontrol.
dejando a Dios que dirija mi vida, que Él es el que debe demandar mi vida, no que me manejen otras cosas o otros intereses. Y hoy precisamente la palabra de Dios nos presenta los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Aquí hacen una comparación. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos dicen ayunaban, pero los de Jesús no. ¿Por qué? Aquí le cuestionan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mira, nosotros sí siguen el protocolo, siguen lo que se nos ha mandado, ¿por qué los tuyos no? Yo creo que a Jesús no es que no le da la importancia al ayuno. Claro, y hay en ocasiones que Jesús les ha dicho a los discípulos, que lo vamos a ver en otro pasaje bíblico, cuando los discípulos no pueden expulsar algunos demonios, y allí Jesús les dice: es que ustedes necesitan más oración y más ayuno en el sentido más control consigo mismo, de no dejarse llevar nada más por los impulsos o por los deseos, sí, sino que el ayunar es dejarse llevar por el deseo de Dios, que Dios dirija mi vida, que Dios sea el que me ayude a combatir contra ese mal que existe en el mundo. Muchos lo hacen como nada más como una práctica ¿cómo les puedo decir? Una práctica de mortificación, mortificar el cuerpo, dañarte el cuerpo. Quédate de rodillas allí, súfrele, porque así vas a vencer el mal. No es lo que Jesús nos propone. No es el sufrir por sufrir. No es el mortificarte. A ver, mortifica tu cuerpo, ¿sí? Porque así vamos a vencer todos esos deseos, tentaciones. No, es precisamente una práctica espiritual. El ayuno es decir, ayuno precisamente del alimento para no dejar que mis pasiones, mi cuerpo, mis deseos me controlen. El que tiene que controlar mi vida es Dios, para poder vencer el mal, para poder vencer ese pecado, esa tentación que siempre va a estar, se va a presentar en nuestra vida. Y es una práctica que ayudaba precisamente a mantener ese control. Jesús nos dice: yo no quiero que ayunen nada más por apariencia o por una falsa espiritualidad. No, yo quiero que si ayunas, si vas a ayunar, es para mantenerte una relación más cercana a Dios, para dejar que Dios hable en tu vida, que Dios actúe a través de ti en tu vida diaria. Y ya Jesús pues precisamente dice: cuando tú ayunes, precisamente no pongas tu cara de allí, de buena gente, que los demás vean, de mortificación, para que digan: mira esta persona que es sacrificada, que es santa. No, Jesús no quiere apariencias. Y dice: si tú decides ayunar como una herramienta que te ayude a fortalecer tu espíritu, dice: perfúmete, lávate la cara, que los demás no sepan realmente que tú estás haciendo esta acción en tu vida, o esta práctica religiosa. No lo tienes que decir a nadie, no lo tienes que mencionar. Dios precisamente es allí donde va a actuar y te va a fortalecer, porque esa es la finalidad: mantener la humildad, la sencillez y el ser obediente, el obedecer a la palabra de Dios, no a los deseos, no a los impulsos. Y ese es en el autocontrol, pero espíritu, también en el espíritu. No nomás de decir: yo puedo mantenerme todo un día sin comer. ¿Y qué beneficio tiene? Sí, quemarás algunas grasas, no vas a tener pues algunas unas libras de más, pero ¿de qué más te sirve? El ayuno espiritual es aquel que te debe ayudar a realmente enfocarnos en la misión que Dios nos ha dado en la vida. Y hoy precisamente pues le hace ver
a quien le preguntan a Jesús. ¿Por qué mis discípulos? Porque pues no tienen por qué ayunar, porque tienen al maestro, tienen al novio con ellos. O sea, ¿por qué tienen que estar mortificados? Quiere decir, ellos están enfocados porque vienen conmigo. Si tú tienes a Dios en tu vida, si tú vas caminando con Dios diariamente, pues es precisamente mantenerse enfocado. Eso es para los momentos cuando tú te encuentras solo, que te tienes que recordar, que te tienes que fortalecer y que te tienes que decir, no, necesito hacer este acto, esta acción para mantenerme despierto y siempre enfocado en la misión que Dios me da, que Dios me ha hecho. Y por eso Jesús nos da también una actualización de qué tipo de ayuno le agrada a Dios. Dice, no me traigas nada más sacrificios. El ayuno que me agrada, pues es aquel que realmente haga un bien en la vida de las personas. Y aquí siempre les digo, no nomás es el ayunar de alimento. El alimento es para hacer el control de las pasiones, de los deseos. Pero también dice, ayuna, pues si tú eres una persona que hablas de más, que tienes la lengua suelta o que hablas malas cosas de los demás, ayuna en el hablar de los demás, en el ver las cosas malas de los demás. Ayuna de esos pensamientos que se apoderan en tu vida, de la soberbia, del pecado, del orgullo. Ese es lo que le agrada a Dios, que dices, no, voy a hablar bien de las demás personas, voy a tratar de hacer lo bueno de los demás, voy a ayunar de aquello que realmente me hace daño. Aquel que toma mucho alcohol, pues ayuna del alcohol porque destruye tu vida, y lo que tú te ahorras de ese alcohol, pues úsalo para ayudar a los demás, a tu familia, para la educación, para ayudar al pobre, ¿sí? A ver, ayuna ¿de qué? De telenovelas, que todo el día estás en la televisión y duras 10 horas allí todo el día. Pues ayuna del internet o de los medios sociales y dedícate más tiempo a tu espíritu, a enfocarte. No dejes que eso se apodere de ti. Ese es el ayuno que Dios también nos pide, el de aquello que te agrada. Así como el alimento nos agrada todo el día estar comiendo dulces, galletas, pasteles, etcétera, pues te dice, te va a tener un beneficio tanto físico como espiritual. Igualmente, cuando uno ayuna de otras cosas que aparentemente son agradables a la persona, pero te dicen, cuando ayunas tiene que tener un beneficio para tu vida de ser mejor. Pues hoy el Señor nos trae una manera nueva, diferente de ver esta parte espiritual, hasta el ayuno. El ayuno les trae un vino nuevo, hay que ponerlo en odres nuevos, una mentalidad nueva. No hacerlo nada más por hacerlo, no nomás realizarlo porque se ha realizado por mucho tiempo, sino que tenemos que tener una mentalidad, una visión diferente, distinta, y que al final te tiene que llevar a una obediencia de Dios, el escuchar a Dios, el agradar a Dios. Y eso es lo que te va a ayudar precisamente a fortalecerte día a día. Pues hoy la palabra de Dios nos deja también una enseñanza hermosa, el ayuno. Pero el ayuno que le agrada a Dios es aquel que te ayuda a ser una persona más en control de ti misma, para poder escuchar la voluntad de Dios, saber descubrir lo que Dios me está pidiendo día a día a realizar. Pues descubre qué es lo que tú tienes que ayunar en el día de hoy, qué es aquello que tú tienes que cortar para ser mejor persona. Y recuérdate, no lo tienes que anunciar a los cuatro vientos y decirle al mundo que tú estás haciendo mortificación o sacrificios. Eso lo sabe Dios. Y cuando tú lo ofreces, cuando tú lo pones delante del Señor como una oblación, como algo hermoso para poder ser mejor personas,
es cuando la gracia de Dios actúa en tu vida y va a tener beneficios alrededor de tu vida y alrededor de las personas que están cerca de ti. Pues que el Señor nos ayude a hacer esta práctica como un instrumento que te ayude para ser mejor persona. Así sea.